Queremos hablar con el tema, no es un retraso, es una preparación. Lo voy a repetir, a ver si lo captaron. No es un retraso, es una preparación. It's not a setback, it's a setup. Y yo le digo estas palabras porque estas son las palabras que Dios habló a mi vida. Cuando estábamos orando y yo estaba orando de unos asuntos que estamos enfrentando, I tell you this because this is the words that God spoke to me. Some words that God spoke to me while we were praying because of some situations that we're confronting, that we're going through. Y Dios me decía, porque yo decía, Dios, otra vez, I was telling God again, y Dios me decía, es que no es un retraso, lo que tú estás viendo, lo que estás enfrentando, lo que estás pasando, lo que ha venido, no es un retraso, es una preparación para lo que yo tengo para ti. Y Dios viene a decirte hoy a ti que estás aquí, que no es un retraso, es una preparación. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. We're going to see what the Bible tells us in Romans 8 verse 28. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Amén. Mi hermano, tú eres un llamado de Dios. You are called by God. Dios te llamó a cosas grandes y poderosas. God called you for great and powerful things. Dios te ha llamado a ti para salvación. God has called you to salvation. Dios te ha llamado a restauración. Dios te ha llamado para levantarte y para libertarte. God has called you for restoration, and he has called you to raise you up and to set you free. Porque hay un propósito que tiene preparado para ti y por eso él te ha llamado. There's a purpose that he has prepared for you, and that's why he has called you. Y no solo eso, mi hermano, sino que mire lo que dice la palabra. La palabra nos dice que todas las cosas en tu vida te ayudarán para bien. All the things in your life that come to your life that you're going through, they're going to help you for your good. Pero hay un detalle. But there's a detail in the verse that we read. Hay un detalle en el verso que leímos. Hay un detalle que muy importante. It's very important. Y es en su palabra, in the word that we read. Y es esto, mi hermano. Y sabemos que los que ¿qué? Los que ¿qué? Aman. Dígalo conmigo. Los que aman a Dios. That word that stands out of this verse, or that stands out for me, que sobresalió para mí, es los que aman, the ones that love God, the ones that love him. Tienes que amar a Dios, porque si tú lo amas, entonces tú le darás una razón a Dios para que obre a tu favor. If you love God, then you will give him a reason for him to work in your favor.
a tu favor. Si tú amas a Dios, sabes que Él es tu Padre y que no hay nada que Él no pueda hacer. If you love God, then you know that He is your Father and there's nothing that He cannot do. No hay nada que Él no pueda hacer. Si tú amas a Dios, entonces confía en el proceso. If you love God, then trust Him in the process. Trust the process. Confía en el proceso, porque Él no te va a dejar en el proceso. Cuando Él ve un corazón, una persona que lo ama, when He sees a person or a heart that loves Him, He is not going to leave you alone in the process. Él no te va a dejar solo en el proceso. Él va a permitir que pases por el proceso. He's going to permit for you to go through the process, but He's not going to leave you alone. Él no te va a dejar solo, mi hermano, porque Él sabe que tú lo amas y que tú confías en Él, because He knows that you love Him and you confide in Him or you trust in Him. La palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos aflicciones. The Bible tells us that in this world we're going to go through affliction, but the Bible tells us, God tells us, pero que no tememos. Do not be afraid, porque no los dejaré solos. I will not leave you alone. So Dios hoy te está diciendo, God is telling you today, trust me in the process. Confía en el proceso, porque no es un retraso, es una preparación para lo que yo tengo para ti. It's not a setback. It's not a setback. It's a preparation of what I have for you. It's a setup. Confía en Él. Mire, a veces la prueba viene porque Dios es el que quiere refinarnos como el oro. Sometimes the trials and the processes come because God wants to refine us like gold. Usted sabe, si usted le gusta el oro, if you like gold, para que el oro pueda brillar y pueda mirarse así, it can look smooth, ¿verdad? Que se vea liso, que se vea brilloso, que llame la atención, tiene que pasar por un proceso. It has to go through a process. Tiene que pasar por fuego. It has to go through the fire. Se tiene que quitar todo lo que no está dejando que brille, y eso es lo que Dios está haciendo contigo. The gold, they have to remove everything that doesn't let it shine, and that is what God is doing with you. That is what is God doing with me. Es lo que Dios está haciendo en cada prueba que viene, cada situación que se nos presenta. Es que Dios nos está puliendo. God is polishing us. Dios está sacando lo mejor de nosotros. Él quiere sacar lo mejor de ti. Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere sacar lo mejor de su iglesia. Mi hermano, nada bueno viene si primero no es procesado. Nothing good comes out if first you're not processed, or it's not processed. A veces la prueba viene o el proceso viene también por decisiones que tomamos. The process and the trials and the tribulations and situations come in our lives because of the situations. Because of the decisions that we take. Pero el resultado, but the result, the end result, el resultado final depende de mí. It depends on me. Si aunque yo haya provocado la prueba, even if I provoked the situation, the process or the trial, pero si yo vengo delante de Dios y me arrepiento, if I come before God and I humble myself before Him, mi hermano, me humillo delante de Él, reconociendo que mis acciones fueron mal, if I recognize that my actions were wrong, entonces nuestro Dios, la palabra nos dice que Dios es un Dios de misericordia, y aunque yo haga hecho mal, aunque el enemigo sea el que me ha atacado, Él va a tornar todo en bendición. He's gonna turn everything into a blessing, even if I was the one that made a wrong decision, or if the enemy is the one that came against me. He turns everything into a blessing. ¿Por qué? Porque es un Dios que no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando tú veas que tu situación se vea como que te está deteniendo,
como que te está retrasando, when you see that your situation it brought you to a halt, that it's not letting you advance, mi hermano, tú tienes que reconocer algo y decir: no, yo me voy a humillar delante de Dios, aunque lo que yo estoy viendo no hay una respuesta humana y me están diciendo que es imposible, pero yo tengo un Dios que la palabra me dice que si yo me humillo delante de Él con un corazón contrito, humillado, Él no me va a despreciar, sino que Él va a obrar a mi favor. You have to say, even if I see, even if what I'm seeing, it doesn't have a solution, and they tell me that it's impossible, but the Bible tells me that I have a God that's merciful, and if I go before Him with a humble heart, He is going to fight for me. He's not going to leave me. ¿Por qué? Porque es un Dios que no desprecia, no va a despreciar. Aún si tú has cometido un error, ven delante de Él, no importa cuál sea. It doesn't matter what it is. Dios todavía está trabajando para ti. Él todavía te quiere levantar. Él todavía te quiere restaurar. He still wants to lift you up and He wants to restore you. Porque su palabra nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. The Bible tells us that He is slow to anger, but great in mercy. Sus misericordias también nos dice la palabra. The word tells us that His mercies are new every day. Sus misericordias son nuevas cada día. Entonces, mi hermano, no te quedes con el problema y digas: ay, ya no voy a avanzar, aquí me voy a quedar. No, mi hermano, levántate y mira a tu Dios que está en el cielo. Y aunque tú hayas pecado, aunque tú hayas cometido un error, no te quedes ahí. Levántate, mi hermano, mi hermano, porque nuestra actitud cada día debe de ser de encontrarnos con Él. Que tú te puedes levantar cada día, aunque estés pasando lo que estés pasando, que tu actitud sea: ok, me levanté y todavía veo que la situación no ha cambiado. Even if you wake up in the morning and you say, okay, I woke up, I opened my eyes and the situation hasn't changed, it's there. Pero tu actitud de seguir buscándole, de seguir yendo delante de Él, de humillándote delante de Él, mi hermano, va a hacer que Dios esté obrando y siga obrando a tu favor. Sabe que lo que pasa a veces, que dejamos nosotros de buscarlo, dejamos nosotros de ir hacia Él. Entonces, si nosotros dejamos de ir hacia Él, Dios dice: ok, yo no puedo hacer nada, porque su palabra dice, ¿qué nos dice su palabra? Que lo busquemos y vamos a hallar. Dice: toca la puerta y Él abrirá. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que nosotros tenemos que ponerle acción en buscarle. Aunque tú te sientas retrasado, aunque tú te sientas que no estás avanzando, recuerda que Dios ya tiene preparado lo que tiene para ti. Entonces tú levántate y di: yo no me voy a dar por vencido. I'm not gonna give up. I'm gonna keep on going, porque yo sé lo que me espera. Míralo a Él. Mira lo grande que es tu Dios. Look at Him. Look how the greatness of your God. No mires lo grande de tu problema. Don't see how big your problem is. See the big God that you have, that the God that you have is bigger than the problem you have. Que el Dios que tú tienes es más grande que el problema que tienes. No te enfoques en tu situación. Don't focus in your situation. Enfócate en Él. Míralo a Él, a tu Creador. El que, mi hermano, en que nada se puede mover sin el permiso y el control de Dios.
Mira al que tiene el control. Look at the one that has the control, that nothing moves without his permission. Todo, mi hermano, en este mundo, no importa qué sea, se mueve y se hace porque Dios lo permite. Porque Dios es un Dios que deja que todos escojan lo que quieren hacer. God is a God that lets everyone choose what they want to do. Muchos dicen, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay niños siendo abusados? Why is there sex trafficking? ¿Por qué los padres matan a sus hijos? Todo eso no es porque no es porque Dios es el que los hace que lo hagan, sino es la decisión del hombre. Porque Dios, la palabra nos dice que Él nos da que nosotros podamos escoger libremente. The Bible tells us that He gives us the opportunity, or He gives us the choice of choosing what we want to do. Because God is not a God that forces anybody. Dios no es un Dios que forza a nadie. Dios no es religión. God is not a religion. Lo que Dios es un Dios santo, es amor, y lo que Dios quiere con nosotros es una relación. Porque cuando tú tienes una relación, because when you are in a relationship y tú amas a alguien, tú no vas a querer hacer nada para dañar a esa persona. When you're in a relationship and you love somebody, you're not going to want to do anything to hurt that person. Entonces Dios te deja que tú escojas que lo sirvas a Él. Y allí tú escoges si tú quieres serle bien a Dios o ser mal. Entonces, mi hermano, enfócate en Él. Enfócate en tu Creador, que Él tiene el control. Porque sabe, mi hermano, el reino de los cielos, mire, el reino de los cielos y el servir a Dios no es una emoción. It's not an emotion. No es solamente sentir bonito y sentir su presencia. Sí, todo eso es bueno. Sentir su presencia. Dios viene y te toca. Dios viene y te sana. Dios viene y obra en ti. It is good and it's great to feel God's presence. He comes and He touches you. He comes and He does a work in you. Pero es más que eso. Él hace eso para probarte que Él es real. Él hace eso para que tú sepas que Él es un Dios que tiene poder y que existe. Pero lo que Él quiere de cada uno de nosotros es una relación. What He wants from each and every one of us, He wants a relationship. Así que tú, mi hermano, tienes que pararte firme y decir: el Dios que yo sirvo es el Dios poderoso. You have to stand firm and say, the God that I serve, He's a powerful God. Entonces, mi hermano, en medio de tu situación, in the middle of your situation, mi hermano, no llores, celebra. In the middle of your situation, don't cry, celebrate. En el medio de tu situación, no llores, alaba. In the middle of your situation, don't cry, praise God. Empieza a levantar un clamor, empieza a decir lo bueno que Dios es, lo poderoso que Dios es. Mi hermano, en el medio de situación, no llores, adora. Worship God. Levanta tus manos y empieza a cantar fiel hasta el final. Empieza a cantar: voy a ver la victoria, porque todo lo que el enemigo quiso para mal para mí, Dios lo va a tornar en bendición. You have to worship God in the middle of a situation. You have to celebrate what you already have. Mire, mi hermano, lo que pasa, que nosotros nos concentramos en la situación negativa y no vemos lo que ya tenemos. No vemos la bendición que Dios ya nos dio. Pero Dios hoy te dice, mi hermano, que lo veas a Él y dale gracias por todo lo que Él te ha dado. Mire, cuando Jesús murió en la cruz, no fue un retraso. Fue una preparación para la victoria de redención y salvación. Cuando Jesús murió en la cruz, sus discípulos, los seguidores pensaban que ya había terminado todo.
When Jesus died on the cross, they thought that everything was lost, that everything stopped. They thought that it was a setback. Pensaban que era un retraso. Pero no, era una preparación. It was a preparation. It was a setup for the victory and redemption and salvation that He gave us, que nos dio a nosotros. Cuando José, mi hermano, José fue vendido como esclavo. When Joseph was sold as a slave, cuando fue encarcelado, when he was put in prison, no fue un retraso. It was not a setback, sino fue una preparación para la salvación de toda una nación y de su familia en tiempos de hambruna. It was a time of preparation, a setup and a preparation for the time that a nation was not going to die in his family of hunger. Dios lo levantó. Cuando Ana, la infertilidad de Ana, mi hermano, no fue un retraso tampoco. Even when Hannah couldn't conceive, she couldn't conceive a child, no fue un retraso, sino fue una preparación para el nacimiento de uno de los profetas más poderosos en la Biblia, que fue Samuel. It was a preparation. It was not a setback. It was a setup for the birth of one of the greatest prophets, more powerful prophets in the Bible, which was Samuel. Aún la infertilidad de Sara, when Sarah also, that she couldn't have a child, no fue un retraso. It was not a setback, sino fue una preparación para el nacimiento de la nación de Dios, de Israel, para llegar a la tierra prometida. When Sarah could not have a child, it was not a setback. It was a setup for a preparation for the birth of a nation of God, the nation of Israel, so they could go to the promised land. Y el embarazo de María, and the pregnancy of Mary, que María fue embarazada por el Espíritu Santo. Mary got pregnant by the Holy Spirit. ¿Usted no cree que para la gente alrededor pensaba que era un retraso? They thought that it was a setback. Porque era una virgen. She was a virgin. No se había casado todavía. Tenía a su prometido. She had her fiancé, pero no se había casado. Entonces quizás la gente vio que era un retraso, que ya su reputación se había manchado. Maybe they thought it was a setback, that her reputation was already ruined. Pero mi hermano, no. Lo que el mundo pensó y que las personas pensaron que era un retraso fue una preparación para el nacimiento del Salvador del mundo. Mi hermano, ¿qué quiero decirle con esto? Con esto le quiero decir que lo que usted esté enfrentando, lo que está enfrentando, lo que vaya a enfrentar, lo que ha venido, mi hermano, es una preparación para lo que Dios va a hacer contigo. It's a preparation of what God is going to do with you. Cada persona que está sentada aquí, yo creo que la mitad realmente ni sabe lo que Dios tiene preparado para ti. Pero todo tiene que hacer, mi hermano, ¿qué tiene que hacer? Nosotros como sus hijos, nosotros los que estamos aquí como iglesia, tenemos que ver lo que está enfrente de nosotros. No es lo que Dios nos ha mandado, sino es lo que está preparando para cada uno de nosotros. Con lo que estás luchando, por lo que estás luchando, lo que estás enfrentando no es un retraso, es una preparación por lo que viene. Si tú permaneces en Cristo, si tú lo amas, you have to remain in Christ and you have to love Him. Porque cuando tú lo amas, si tú permaneces en Él y no te vas a detener, if you love Him and you remain in Christ and you do not hold back, vas a ver lo que Dios va a hacer. Sabe que hay muchos que se han parado en el camino. There's a lot of people that have stopped in their tracks. They stopped walking.
They stopped following God because of situations. But they didn't realize that it was not a setback. Pero no se dieron cuenta que no era un retraso, sino que era una preparación. It was a setup por lo que viene, for what's coming. Entonces hoy Dios te está diciendo, no des la vuelta atrás. Sigue caminando, sigue corriendo, sigue creyendo. Don't hold back. Keep on running, keep on believing. No te detengas por lo que estás viendo. La palabra de Dios nos dice buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Don't back down because what you are seeing. Seek first the kingdom of God, and all of these things will be added unto you. El Dios que tú sirves es el Dios de maravillas. The God that you serve is the God of miracles. Es the God of wonders. Es un Dios fiel. He's faithful. Él es el Dios que no te dejará ni te desamparará. Él no te dejará, mi hermano. Él no dejará a sus hijos aunque falles. Even if you fall, solo arrepiéntete y huye de la maldad, huye del pecado. If you fall, okay, repent, ask for forgiveness, flee from sin. Él te perdonará, te lavará tus pecados. He will wash your sins away y te va a levantar, mi Dios, mi hermano, porque mi Dios es un Dios de segunda oportunidades. He's a God of second opportunities. Si 7 veces cae el justo, él se vuelve a levantar. If the just falls 7 times, he will rise up. Se va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros, aunque caigamos, porque somos humanos, we are human, we're going to fall, we're not perfect. Todos los días pecamos. Every day we sin. Pero lo que importa es que reconozcamos que pecamos, que hicimos mal. The important thing is for us to realize that we did wrong. Y le digamos, Dios, perdóname. O a veces hacemos mal y no nos damos cuenta. We don't realize that we do wrong sometimes. Pero siempre diciéndole, Dios, perdóname, ayúdame. Aquí estoy, límpiame, santifícame. God, here I am. Forgive me, wash me clean. Because yo quiero estar bien contigo, porque yo quiero ver lo que tú has prometido, porque yo sé que yo no me voy a quedar donde yo estoy, because I'm not going to stay where I am. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo no me voy a quedar donde estoy. Yo voy a avanzar porque yo voy a ver lo que Dios va a hacer. Su palabra nos dice en Segunda de Crónicas, 2 Corinthians 7:14, y la voy a leer en la versión NTV. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Aquí Dios está diciendo, está dando la oportunidad. Tienen oportunidad para clamar a mí, humillarse delante de mí. Si te apartas, perdón, you have the opportunity for me to lift you up, to forgive you, if you just set yourself apart from everything that's against me, and I will restore you. Y Dios te va a levantar. En ese proceso, mi hermano, que estamos viendo lo que está enfrente de nosotros, Dios nos está formando. God is forming us. God is forming you. Por eso estás en el proceso. That's why you're in the process. Por eso estás en la situación. Por eso se ha levantado lo que se ha levantado contra ti. That's why whatever has risen against you. Por eso estás en la situación. That's why you're in the situation, because you're being formed. Estás siendo formado. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. The Bible tells us that He's forming us, and the Bible says that we are the clay and He is the potter.
¿Sabe qué está haciendo Dios en medio de lo que estamos enfrentando? En lo que ha venido a atacar en nuestra vida, o lo que ha venido, lo que está haciendo, Él lo está formando, y en esa formación está permitiendo todo esto, porque Él está quitando y está removiendo todo lo que no es de su agrado. Porque en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de lo que ha venido, ahí nace, ahí sale lo que no le agrada a Dios. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta donde estamos mal. Y yo puedo hablar, yo puedo testificar a eso, mi hermano, porque cuando Dios vino y pasé por el proceso en mi vida, ahí salió lo que no le agradaba a Dios. Y yo no sabía, porque quizá a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta hasta que pasemos por la lucha, por la prueba. Ahí sale lo que no es de Dios, y nos damos cuenta, esto está sucediendo, Dios, porque esta área de mi vida no te está agradando. Entonces ahí Dios está quitando todo lo que está estorbando, lo que no sirve, todo lo que nos está alejando de que Él obre en nosotros. Mi hermano, tome esto, lo que usted está enfrentando ahorita es que Dios, mi hermano, lo que está haciendo, está quitando todo lo que no le agrada, todo lo que no es bueno, lo que lo está estorbando, porque eso no está dejando que Él obre en ti. Él no puede darte lo que Él tiene preparado para ti hasta que tú ya estés moldeado, hasta que tú ya estés limpio, hasta que tú ya estés listo. Porque si Él viene y nos da lo que Él tiene preparado ahorita, we're gonna mess it up. Lo vamos a echar a perder. Así que no te desesperes. Trust God in the process. Haz tu parte. Do your part. No te alejes. Acércate. Entre más que el proceso sea difícil, acércate. The more the process is difficult, get closer to God. Don't get farther. Porque entonces, mi hermano, entonces sí vas a retrasar lo que Dios tiene para ti. Then it is gonna set back of what God has for you. Entonces, mi hermano, Él lo está haciendo para que tú puedas crecer, para que tú puedas experimentar lo nuevo que Él tiene para ti, para que podamos experimentar lo nuevo que tiene para nosotros. Cuando un vaso se quiebra, when a vessel is broken o se rompe, el alfarero, the potter, puede reparar el vaso o lo puede desechar y hacerlo de nuevo. Y en nuestras vidas a veces solamente hay una quebradura chiquita, una raya, vamos a decir, a crack, una grieta, ¿verdad? O a veces we're broken, estamos quebrados. Cual sea la situación en que te encuentres, si tú te encuentras y te sientes que estás quebrado, if you feel that you're broken, or you feel that you have a chip, o solamente, ¿verdad? Fue una quebradura chiquita, una pequeña, or a crack, una grieta, no importa. Pero Dios allí, o más el alfarero que es Dios allí, mi hermano, va a hacer lo que tiene que hacer. God is going to do what He has to do. If He has to just repair you, just a little repair, it's not a lot. No es mucho lo que tengo que reparar en la vida de Rita, nomás es una rayita y ya. Pero a lo mejor no, a lo mejor es fuerte, no, es que la tengo que hacer de nuevo. Porque ella necesita ser de nuevo, porque ella tiene que salir de donde ella está. Su mente tiene que cambiar, sus decisiones tienen que cambiar. Her mind has to change, her decisions have to change. The way she sees me has to change. Como me ve a mí tiene que cambiar. Mi hermano, cuando Dios me pasó por mi proceso, cuando yo me di cuenta que yo no conocía a Dios como pensaba, I realized that I did not know God like I knew Him.
Entonces conocí otro lado de Dios que yo no conocía. Conocí el Dios de restauración. Conocí un Dios que tiene misericordia. Conocí un Dios que no es un Dios condenador. Conocí un Dios que Él hace lo que Él quiere para sacar lo mejor de ti. I got to know a God when I went through my process, a God that I said that I didn't know of Him, a God that's merciful, a God that restores, a God that brings out the best of you. Pero para que eso pueda pasar, mi hermano, usted no puede vivir en La La Land. You cannot live in La La Land. No puede vivir en una fantasía. Tenemos que saber que aún sirviendo a Dios nos vamos a enfrentar contra situaciones, pero depende de nuestras decisiones y depende de nuestra actitud y depende de nuestra firmeza en Dios y de nuestra relación. Entonces, el alfarero, todo depende lo que él haga, cómo repare el vaso. Así es como Dios hace con cada uno de nosotros. Mientras Dios te está formando, ya voy a terminar. Mientras Dios se está formando, el Espíritu Santo está obrando en ti. Mientras que el alfarero te está formando, el Espíritu Santo está obrando en ti. Mientras que tú estés caminando por medio del proceso, por medio del problema, pero tú estás caminando, mirando a Dios, buscando a Dios, relacionándote con Él, el Espíritu Santo está obrando en ti. Porque Él no te va a dejar. Él no te va a dejar que camines solo. Allí va a estar obrando en ti. Ahí te va a dar, el Espíritu Santo te dará las fuerzas que necesitas. El Espíritu Santo, mi hermano, hará la obra en ti, te va a dar las fuerzas. Va a empezar a abrir tus ojos espirituales. Vas a empezar a ver las cosas en una manera diferente. Vas a leer la palabra y vas a decir: esto es lo que Dios quiere decir. Esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Él me dice que no me va a dejar solo. Él me dice que va a sacar lo mejor de mí. Él me dice que los planes para mi vida no son de mal, sino son de paz. Él me dice que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Él me dice que no me va a dejar solo ni huérfana. Él me dice que los ojos de Jehová están sobre los que le temen. Pero eso solo es cuando nosotros dejamos que Dios nos forme y el Espíritu Santo viene. Empieza el Espíritu Santo a obrar. Empieza a liberarte. Empieza a enseñarte. Empieza a enseñarte que la manera que tú actuabas o las decisiones que estabas tomando, cómo estabas caminando, cómo hablabas, cómo creías, que no era la forma en que debes de hablar y pensar. Te darás cuenta, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, puede ser que tú estás bien, pero de repente viene una situación, ya sea provocada por nosotros mismos o porque Dios lo permite. ¿Usted cree que Dios no pudo detener a Jesús en siendo crucificado? Claro que sí. Pero Dios permitió que pasara por el proceso, por la preparación que tenía para sus hijos, que era la salvación. Entonces tu retraso, que pensamos que es un retraso, es una preparación para lo que Dios tiene para ti. Tenemos que nosotros estar dispuestos, seguir confiando en Dios, aunque en esa situación te sientas que es algo malo, que no debe de estar sucediendo. ¿Cuántos de ustedes han dicho: no, esto no debe de suceder? This shouldn't be happening. Esto no debe de suceder. Pero en realidad solamente lo que está pasando es que Dios está revelando
lo que tiene que salir de nosotros. Está revelando lo que tenemos que entregarle a Él. Y Él quiere que nosotros lo veamos a Él. Porque si Él no nos permite pasar por el proceso, entonces no vamos a poder ver el propósito que Él tiene para nosotros. Si hoy tú puedes creer que lo tuyo no es un retraso, sino una preparación para lo que Dios tiene para tu vida, y tú dices hoy, yo voy a seguir caminando. Si hoy tú lo crees y lo puedes decir, no es un retraso, es una preparación. Quiero que levante su mano y diga conmigo, no es un retraso, es una preparación para lo que Dios tiene para mi vida. Y diga, yo voy a seguir caminando con Dios. Yo voy a seguir creyendo hasta que vea mi propósito en Dios. Amén.